El tema, hermanos, que veremos hoy ya es el último, capítulo 32. Y pues quiero decirles que este capítulo y el anterior, capítulo 31, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, o como es conocido también del estado intermedio. ¿Por qué el estado intermedio? Porque este es el estado actual. El estado intermedio es después de la muerte. Y hay un estado que es futuro todavía, y eso es después, ¿verdad? De la resurrección a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hermanos, estos dos capítulos últimos de la confesión son escatológicos. ¿Qué queremos decir? La escatología significa la teología o el estudio de las últimas cosas. Este estudio puede abarcar todas las cosas que eran futuras al tiempo de ser escritas, o solamente aquellas que aún son futuras desde nuestra posición. Trata de la consumación de todas las cosas, tanto de las que se relacionan con los individuos como las que tienen que ver con el mundo. Normalmente los teólogos dividen la escatología en dos, escatología personal y escatología general. La escatología personal trata con el tema anterior del estado intermedio, ¿verdad?, después de la muerte, lo que pasa con cada individuo después de morir. Y la escatología general ya trata en sí con todos los individuos, trata con el mundo, con la humanidad, con todo en general. Hermanos, quiero decirles que la Biblia en sí, toda la Biblia es escatológica. Toda la Biblia es escatológica. Recuerde que allá en Génesis 3:15, en Edén, Dios prometió una simiente. Para el tiempo de Adán y Eva, el cumplimiento de esa simiente era futura. Unos 4000 años después, cuando se cumplió, la gente que estaba presente en ese tiempo ya no era futura. Para ellos ya era el cumplimiento presente. ¿Qué quiero decirles? Que la Biblia, ¿verdad?, nos presenta profecías que en su momento eran futuras, pero al tiempo del cumplimiento era presente. Y pues también tenemos pendiente la segunda venida de Cristo. Después de la promesa de la simiente, unos 4000 años se cumplió y Jesús, ¿verdad?, estuvo acá y antes de regresar dijo él que volvería. Ya van 2000 años y aún no se cumple, aún estamos pendientes, ¿verdad? Esperamos su pleno cumplimiento. Entonces, lo que le quiero decirles es de que, ¿verdad?, hay profecías de que se dieron en su momento, pero que cuando ya se cumplieron ya no fueron futuras, sino que fueron presentes, ¿verdad?, para el tiempo que estaba allí. Y muchas de las profecías que ya conocemos son pasadas ya para nosotros. Por ejemplo, el primer advenimiento de Cristo ya es un acto, un evento que ya pasó, aunque esperamos, ¿verdad?, su segundo. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar sobre este capítulo. Espero que hayan traído sus folletos. Y trata del capítulo 32. Este consta solamente de 3 párrafos cortos. Y vamos a ver, hermanos, entonces un poco acerca del bosquejo. Ok, como les decía, ¿verdad? Capítulo 31, 32 son temas escatológicos. Ahí está un poco lo que significa la palabra escatología, escatos, que es último, y lógico, ¿verdad?, que es de estudio. Entonces, el estudio de las últimas cosas. Ok, ahí, hermanos, está el bosquejo que vamos a tratar. Muy posiblemente no lo abarquemos todo hoy. Pienso que solamente hasta el 3er punto, ya que los otros puntos pues son un poco más amplios.
Pero para entrar a este tema, hermanos, del juicio, quiero dar una como pequeña introducción acerca de las posturas escatológicas conocidas, dar un concepto de lo que es el juicio y hablar primeramente del juez de verdad de ese juicio o esos juicios que se van a celebrar. Entonces, vamos avanzando. Retrocede, hermano, por favor. Existen varias posturas o posiciones dentro del estudio de las últimas cosas, referente a la segunda venida de Cristo, la tribulación, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento y el juicio final de Dios sobre todos los hombres. Ok, entonces, hermanos, hablando de las diferentes posturas escatológicas, tenemos aquí un breve esquema, ¿verdad? Quizás en algún momento hayan escuchado estos términos. Aquí tenemos un esquema respecto de las posturas escatológicas respecto al milenio. Entonces tenemos básicamente dos, los que son amilenialistas y los que son milenialistas. Siempre respecto al milenio. ¿Qué queremos decir con el milenio? De un reinado de 1000 años. 1000 años. Entonces, tenemos los amilenialistas y los milenialistas. Los amilenialistas, el prefijo a quiere decir no o sin. Entonces ellos quieren decir de que no hay un futuro reinado literal, terrenal, por 1000 años. Pero tenemos los que sí creen que va a haber un reinado literal, terrenal, de 1000 años de Cristo aquí en la tierra, con sede en Jerusalén. Ahora, dentro de esta postura tenemos a otras dos, ¿verdad? Los que se llaman los postmilenialistas y los premilenialistas. Estos tratan de que el premilenialista, de que Cristo viene antes para establecer su reino milenial en la tierra. Y los postmilenialistas pues quieren decir después, el prefijo post quiere decir después del milenio. Ahora, dentro de los premilenialistas tenemos dos categorías, una conocida como los premilenialistas clásicos o históricos y otra conocida como los dispensacionalistas o dispensacionales. Ahora, esto es un esquema respecto al milenio. Avanza la siguiente, hermanos. También tenemos otra postura respecto a la segunda venida de Cristo y la tribulación, de que hay quienes creen que Cristo viene antes de la tribulación y que la iglesia no pasará en la tribulación, sino que serán llevados, ¿verdad?, en el arrebatamiento. Hay quienes creen de que Cristo viene en medio de la tribulación y la iglesia pasará solamente parte de la tribulación. Y hay quienes creen de que Cristo viene después de la tribulación y que la iglesia pasará la tribulación en su totalidad, ¿verdad?, hasta la segunda venida de Cristo. Ahora tenemos otra respecto siempre a la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Aquí básicamente solo hay dos, los que creen de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos separados por 7 años. Y hay quienes creen que es un solo evento en simultáneo. O sea, de que el arrebatamiento se da en la segunda venida de Cristo. Y el primer punto trata de que se da el arrebatamiento primero, el rapto secreto, pasan 7 años y luego viene la segunda venida de Cristo. Son diferentes posturas, hermanos, que se han desarrollado con el paso del tiempo, ¿verdad? Esto debido a la interpretación y al estudio de hombres. Ok, entonces acá tenemos siempre, ¿verdad? Hablando de las posturas, en el orden general de eventos, tenemos allí al premilenialismo clásico, histórico o tradicional. Básicamente habla de que primero, ¿verdad?, es el tiempo de Israel, la era de Israel. Tenemos el primer advenimiento de Cristo,
Luego tenemos toda la era de la iglesia, que ya llevamos unos 2000 años en eso, y que al final de esta era se va a dar la tribulación y Cristo regresa en su segunda venida, un solo acto, un solo evento simultáneo con la segunda venida y el arrebatamiento, y se establece el reino milenial, literal, terrenal, acá en la tierra, con sede en Jerusalén. Y luego tenemos el juicio final. Acá cabe destacar de que el juicio es uno solo, general, un solo juicio para todo, general. Y luego a lo que conocemos como el estado eterno, ¿verdad? Cielo nuevo o tierra nueva, como lo llama Apocalipsis 21 en adelante y 22. Ahora tenemos la otra postura, siempre dentro del premilenialismo, que se difiere un poco. Igual la era de Israel, la primera venida de Cristo. Luego tenemos la era de la iglesia, pero al final de esta era enseñan de que ahorita estamos en la semana 69 de Daniel. Entonces entre la semana 69 y 70 hay una pausa y estamos en esa pausa, y en esa pausa se introduce la era de la iglesia. Entonces cuando Cristo viene a arrebatar la iglesia, inicia la semana 70 y es esa semana de 7 años en la que los primeros 3 años se dice de tribulación, y los segundos 3 años y medio son de gran tribulación. Están caracterizadas por la acción directa del anticristo en ese tiempo en el que él firmará un pacto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Se construirá el templo, volverán los sacrificios y otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa semana de 7 años. Ahora, cuando se da el arrebatamiento, allí los muertos en Cristo resucitan, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia, como se dice, por sus santos, son llevados al cielo. Allá en el cielo se celebran las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Acá en la tierra hay tribulación y gran tribulación. Luego de que pasan esos 7 años, entonces se da la segunda venida de Cristo pública, y pues se da una serie de eventos también, como son el juicio a Israel, juicio a las naciones. También se dice de que resucitan los santos del Antiguo Testamento, y se da inicio al milenio, ¿verdad? Se da inicio al milenio, 1000 años literales. Luego de ese 1000 años literales se da lo que es el juicio final. Allí poco antes, ¿verdad?, se da también la guerra de Almagedón, quienes van a ser enjuiciados en ese juicio final. Ya luego después el estado eterno. El estado eterno. Ahora tenemos el postmilenialismo. Igual la era de la iglesia, la primera venida de Cristo, y tenemos la era de la iglesia, pero ellos dicen de que al final de esta era de la iglesia se va a dar un tiempo, le llaman ellos un tiempo dorado, en el que el mundo al final va a ser cristianizado, o sea que se va a alcanzar la totalidad del mundo, se va a cristianizar, y entonces al final va a ser totalmente diferente, va a ser, podríamos decir, una era perfecta, en el que todos serán cristianos. Entonces ellos dicen eso, el milenio al final, ¿verdad? Y es en un sentido espiritual en el que Dios reina en los creyentes, ¿verdad? No de una manera política o terrenal. Luego tenemos el regreso de Cristo, la segunda venida, se da el juicio final, también es un solo evento, donde habrá juicio general de todos los hombres
a los ángeles, Satanás, la muerte, etc. Y luego el estado eterno. Igual el estado eterno. Ahora tenemos el milenialismo, que quiere decir, ¿verdad?, que como les decía, no creen en un reino futuro terrenal por 1000 años, sino que ellos creen que el milenio se vive desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. En el cielo reinan los que murieron ya, y en la tierra reina, pues Dios reina en los creyentes, ¿verdad?, en el corazón de cada creyente. Entonces tenemos la era de la iglesia. Allí ellos enseñan que es el milenio. Luego tenemos al regreso de Cristo, el arrebatamiento y un juicio, un solo juicio general. General, donde se juzgan a los judíos, a los gentiles, a justos e injustos, vivos y muertos, los ángeles, Satanás, la muerte. Entonces, un solo evento allí en juicio, y luego tenemos ya el estado eterno, ¿verdad? Estas dos últimas posturas, el postmilenialismo y el amilenialismo, son un poco más sencillas, simples, podemos decir, que las del premilenialismo, ¿verdad? Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Yo sé que es de manera muy general y quizás superficial. Ciertamente no vamos a verlo a detalle, solamente es una pequeña introducción que me va a servir de base para poder desarrollar el tema, ¿verdad? Y a la verdad es necesario conocer las diferentes posturas que hay. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Esa pregunta está... ¿Cuál de los dos sería el más posible que suceda? ¿El que dice que pasaríamos los 1000 años con Cristo gobernando aquí en la tierra, o la que no? Okay. Pues a eso, hermano, respondería que va a pasar la que usted crea. Sí. Va a pasar la que usted crea. Miren, yo pienso que, como hemos dicho en otras ocasiones, hay cosas en la Biblia, hermanos, que están ahí escritas y son claras y no son negociables. Pero hay cosas en las que puede diferir una opinión de otra. Recordemos de que en nuestro conocimiento y entendimiento finito, pues todavía no logramos llegar al 100% de la verdad bíblica. Aun cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hay factores externos que nos influencian, ¿verdad? Ahora, usted, hermano, como creyente, como cristiano, todos tenemos como base y referencia doctrinal lo que se nos enseña en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero nuestra fe no debe estar fundamentada 100% y a ciegas tanto en lo que se nos enseña. Ahora, no me malinterprete. Lo que le quiero decir es de que lo que le va a dar una verdadera fe y convicción en lo que usted cree de la Biblia es su propio estudio personal. Ahora, en eso tiene que tener mucho cuidado y tener en cuenta de que en su estudio y en su interpretación y en su conclusión no vaya a chocar con otras partes de la Escritura. Entonces, si usted estudia algo y llega a una conclusión, esa misma conclusión debe revisarla y ver si está en armonía con la demás Escritura. Recuerde que la Biblia es un solo libro
Y aunque está subdividida en muchos libros y escrita en un largo periodo de tiempo y por muchos hombres, al final es uno solo, porque el autor es uno, el Espíritu Santo. Entonces, asimismo, la interpretación también es una sola. Entonces, por eso es que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, se han dado muchas interpretaciones de mucho tiempo, de muchos temas. Ahora, esto es uno de juicio. Estos temas escatológicos son, como se dicen, controversiales. No negamos, nadie puede negar la segunda venida de Cristo. El que lo niegue es un hereje totalmente. Lo que algunos difieren es en el tiempo, quizás en la forma, el tiempo del arrebatamiento, el tiempo de los juicios, etcétera, etcétera. Hermanos, pero al final esa diferencia, como le digo, no interfieren en nuestra salvación. Al final, cuando nos muramos y resucitemos o ya se dé el día, ahí nos vamos a dar cuenta de todo. Mientras tanto, pues, seguimos peleando aquí creyendo uno una cosa y otro otra cosa. Diga, pastor. Sí, en relación a esta clase, tenemos que tomar como base, hermanos, la escatología como un libro, y mayormente esta parte como un libro de profecía. Profecías que no han sido reveladas en su totalidad, en primer lugar. Segundo lugar, que tanto el arrebatamiento como que aparece en Tesalonicense, que aparece en 1 Corintios, Pablo lo describe como un misterio. Es un misterio, y si es un misterio, es algo que no está completamente revelado. Tratamos de aproximarlo lo más que podemos a la interpretación bíblica, haciendo todos los uso de todas las herramientas necesarias para dar una interpretación bíblica sana y edificante para la iglesia. Recordemos también que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de misterios y de figuras literarias donde se hace bastante uso de simbolismo, de números, de personajes figurados. Entonces no podemos tomar, como decía el hermano, una postura de decir 100% o una verdad absoluta en las posiciones. En ninguna de ellas hay una verdad absoluta. Lo que hacemos es aproximarnos lo más posible a esa verdad de acuerdo a al buen uso de la interpretación bíblica. Ok, gracias, pastor. Entonces, hermanos, como les decía, es solamente una pequeña introducción para tener un cierto conocimiento de este estudio, ¿verdad?, de las últimas cosas. Este tema es amplio y es como por decir, un estudio aparte, ¿verdad? Pero como estamos en el tema del juicio, entonces este tema también es controversial. Como les decía, unos creen que hay un solo juicio general de todo, hay otros que creen que hay varios juicios, ¿verdad? Y llevan un orden de acuerdo a los eventos que se van dando. Entonces, hermanos, como decía el pastor, tratamos de acercarnos lo más que podemos, ¿verdad?, a la verdad. Y lo que queremos hacer es interpretar las escrituras con las escrituras. Creo que ese es el mejor método de interpretación que podamos tener, ¿verdad? Y claro, haciendo uso de las demás herramientas como decía el pastor. Entonces, ya vimos un poquito de una breve descripción, muy breve, ¿verdad?, de cada una. Ahora vamos a un texto base, ahí lo tienen, creo yo, en pantalla, Hebreos 9:27. Ya es muy conocido, ¿verdad? Hasta lo usamos para evangelismo. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio, ¿verdad? Y con esto enseñamos de que después de la muerte, ahí no acaba todo.
Es más, la muerte es el inicio de lo eterno, ya sea para bien o para mal, pero que allí no acaba todo. Entonces, vamos a ver un concepto. ¿Qué quiere decir juicio? ¿Qué es juicio? Estamos hablando del juicio. ¿Qué es juicio? Juzgar, dice la hermana. ¿Qué es hacer juicio? Dar cuenta, no. Sí, va relacionada en el... Esto es en dos direcciones, ¿verdad? De que uno hace juicio a otro. Entonces sí, es una evaluación de parte de uno hacia el otro y el otro sí, entonces da cuenta. Ok, entonces juicio, avance hermano, en sentido bíblico, el juicio de Dios es una actividad religiosa. Como dice allá en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es una actividad religiosa, dice, que tiene por objetivos castigar al malhechor, vindicar al justo y librar de injusticia y librar de injusta condenación al débil, cumpliendo así con la verdadera justicia, ¿verdad? Y ahí tenemos unos textos en el que el Señor manda a hacer justicia. Ejemplo, ahí Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien. Ahí está, no está ahí. Sí, avance hermano, porfa. La siguiente, ahí está 1:17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí marqué esas 4 verbos, acciones, ¿verdad? Buscar, restituir, hacer justicia y amparar a la viuda. Avance, hermano, mientras ¿verdad? Voy hablando. El otro texto es en Zacarías. Dice, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo consecuente a la paz y en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ok, vamos avanzando porque el tiempo va avanzando. El término para juicio en el hebreo es mishpat, de la raíz shafat, que quiere decir juzgar, ¿verdad? Ya como verbo. Con un sentido primordial de poner derecho a algo. En griego, crisis indica el acto de juzgar, mientras que crima significa el juicio mismo o sentencia. Entonces, cuando se hace juicio, dice que es poner en derecho algo. Entonces, es poner la justicia, es poner la verdad, y es como decía en otras, en el significado, en el concepto, restituir al agraviado, ¿verdad? Y dar justicia a cada uno. Ahora, con base a la infinita sabiduría y santidad de Dios, todos los juicios de Dios son perfectamente justos, rectos y al mismo tiempo llenos de misericordia para el pecador, aun cuando rebosen de santa ira contra el pecado. Nunca se basan en la arbitrariedad. Nunca se basan, ¿verdad? Entonces, dejamos por sentado de que los juicios de Dios son justos. Ahora, hermanos, usted se debe dar cuenta, y lo leemos en la Escritura, de que Dios, nuestro Dios, es un Dios de juicios, es un Dios de justicia. Lo vemos de principio a fin, allá desde el Génesis con Adán y Eva, donde impartió juicio por la desobediencia del hombre, impartió juicio también sobre la serpiente. Vemos que luego después impartió juicio sobre Caín, que mató a su hermano.
pasa el tiempo y también esos fueron juicios individuales. Luego tenemos un juicio colectivo o global con la gente en el diluvio. Dios hizo juicio allí porque la maldad dice que era mucha sobre la tierra y llegó, ¿verdad?, hasta el colmo. Ahí fue un juicio general, global, ¿verdad?, donde Dios enjuició a todo el mundo y en su misericordia solo salvó una familia, ¿verdad?, para seguir con sus planes. Y así, hermanos, podemos mencionar muchos ejemplos en el que Dios impartió juicio de manera individual a personas, también impartió juicios de manera colectiva a naciones en específicas. Una de ellas, un ejemplo, a ver si recuerdan, Sodoma y Gomorra, Egipto, las ciudades, aún los imperios que se levantaron a través de la historia, ¿verdad? Y fueron usados por Dios para traer juicio sobre su propio pueblo, Israel, en toda la historia de la humanidad, en todos esos imperios, ¿verdad? Y vemos de que Dios siempre sigue, ¿verdad?, en esa tarea y ejercicio de impartir justicia a todos, a todos, a todos. Ok, entonces vamos a ir avanzando un poco. El juez. Estamos hablando de que hay un juicio venidero. ¿Quién es el juez de ese juicio? ¿Quién es el que va a presidir ese juicio de todos los hombres? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Ok, ahí está Génesis 25:18. Abraham dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces ahí tenemos a Abraham declarando, ¿verdad?, de que Dios es el juez de toda la tierra. Dios como el juez de toda la tierra. Ahora vamos a ver qué dice David, allá en el Salmo 7:11. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Otra vez David aquí: Dios es juez justo. Allá el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ahí con solo esas tres bases tenemos establecido, ¿verdad?, quién es el juez de todo, de todos los hombres, el juez de todas las cosas también. Dios. Ahora vamos a ver qué dicen otras escrituras. Allá en Juan capítulo 5, verso 22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahora, acá dice que el Padre a nadie juzga, se refiere a de que Él no está juzgando así de manera directa. Ya ha venido el Hijo, dice que todo el juicio se lo dio a Él. Todo el juicio se lo dio a Él. Ese es capítulo 5, 22. El 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el verso 27: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos allí la autoridad de parte de Dios, ¿cómo se dice? Derivada o de que Dios le dio, ¿verdad?, de que Él tenga todo el juicio y haga juicio. Vamos a ver otras escrituras. Allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor. Eso es el Kyrios, ¿verdad? Así como se llama la clase 4 de escuela dominical. Kyrios significa el Señor, el amo, el soberano, el supremo. Entonces, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos a Dios como el juez, ahora vemos a Jesucristo, al Hijo, ¿verdad?, como el juez también, como el juez. Entonces, una autoridad delegada, esa es la palabra, delegada. Aparte que Jesús, ¿verdad?, es Dios también. Ahora, allá en Hechos capítulo 17, dice 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, y claramente dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muy importante el versículo 31 para que lo tenga en mente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a ver dos citas más bien específicas para que quede bien claro. Allá este es Pedro en casa de Cornelio, donde él estaba, ¿verdad?, testificando. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, hablando de Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces ahí está clarísimo, ¿verdad? Dios es el que ha puesto por juez de vivos y muertos. Vivos y muertos. Un último texto, allá en Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿verdad? Acá estos últimos textos nos están dando un poco de luz y acercando, ¿verdad?, hacia el tiempo, hacia el momento y también hacia los sujetos del juicio. Entonces, hermanos, estamos claros ahí que ¿quién es el juez? ¿Dios o Jesús? Podemos decir de que es Dios, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, la Biblia dice que este mundo, que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Aquí la palabra mundo, ¿verdad?, no quiere decir toda la raza humana, como en otros textos. Pues sabemos muchos cristianos. Entonces, si decimos que es toda la raza humana, ¿y nosotros qué? No estamos bajo el maligno. Entonces, en este mundo cohabitan el trigo y la cizaña. Todo el tiempo ha existido un pueblo de Dios en medio de este mundo. ¿Por qué dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno? Porque Satanás es llamado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Una de las características predominantes de este sistema satánico es la injusticia. Y con eso se refiere a mundo, al sistema, ¿verdad?, de gobierno que influencia y que domina sobre las personas. Todos los días, hermanos, vemos injusticias en este mundo. Nosotros mismos hemos sido objeto de alguna injusticia y también nosotros hemos hecho injusticias a otros, mayormente en el tiempo pasado. En este mundo está lleno de injusticias, grandes o pequeñas, pero injusticias. Las injusticias son el pan de cada día de este sistema mundial
de corrupción dirigido por Satanás. Aún nuestro Salvador no escapó de esas injusticias, de que se le hicieran injusticias. Hermanos, injusticias puede ser de que usted esté haciendo una larga fila y alguien simplemente venga y se meta. Esa es una injusticia. Quizás es pequeña, pero ya le molesta, ya se enoja, ya lo irrita y más si está asoleado. O pueden haber otras injusticias más grandes, por decirlo así, en el que usted labora día a día arduamente para ganarse el sustento y el pan de cada día y llevar a su familia. Y como que alguien venga fácilmente y se lo quite. También es una injusticia. Y así hay muchas injusticias en todo este mundo. Vemos injusticias en personas, en los impíos, en la que materialmente, en la que económicamente, se puede decir, están mejores. Como decía Job, Salmo 73 también, el Salmo 37, no sufren, no tienen pérdidas, la pasan bien, envejecen tranquilos. Pero el predicador allí, ¿verdad? Muy importante al final lo dice, pero al final, ¿qué será de ellos? Bien dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Es mejor lo poco, pero con contentamiento, es mejor lo poco, pero tener paz. Esa gente que tiene mucho no tiene paz en sus corazones, cuidando lo que tiene, tratando de hacer más de lo que tiene. No hay paz. Mientras que el que no tiene, pues está tranquilo, no tiene que cuidar, vive un día a la vez, ¿verdad? Y vive para su Dios. Hermanos, pero hay una gran diferencia entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. En su primera venida Él vino como el siervo sufriente. En su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su segunda venida vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. En su primera venida entró humilde a Jerusalén en aquel pollino, en aquel burrito o asno. Pero en su segunda venida, Juan lo describe en el Apocalipsis, en capítulo 19, que viniendo en un caballo blanco, ya no en un burrito humilde, pero ahora viniendo, dice, en un caballo blanco, con poder y autoridad, y es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su primera venida vino como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. En su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá a despedazar a sus enemigos. Ya no vendrá como ese león humilde que va allí, como dice Isaías 53, ¿verdad? Llevado a trasquilar, llevado a ser degollado, sin decir nada. En su primera venida no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Pero en su segunda venida vendrá como el supremo juez de todos, de vivos y muertos, de justos e injustos, delante del cual toda criatura dará cuenta de él. Ya no callará, sino que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro, dice, lo describe Juan en el Apocalipsis, era como el sol resplandeciente en su fuerza. Y en la visión de Apocalipsis 19 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Mire qué gran diferencia. En su primera venida Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En su segunda venida,
estaremos para siempre con Él, como dice Tesalonicense, estaremos para siempre con Él. Ya no habrá separación alguna, ya no habrá nada que se interponga en una perfecta relación e intimidad con nuestro Dios. En su primera venida fue despreciado y desechado entre los hombres. Prefirieron a un delincuente. ¿A quién? A Barrabás. A un delincuente y homicida. En vez de al dador de la vida, en vez de a Jesús. Eso fue en su primera venida. En su segunda venida querrán salvación cuando lo vean, cuando estén allí delante de Él. Pero no es tiempo de salvación, es tiempo de juicio y retribución. En su primera venida Él vino a este mundo a dar luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, dice, eran malas. Esta es la condenación, dice Juan 3, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. En su segunda venida vendrá a juzgar a los hombres por sus obras impías. Como leyeron allá en Romanos capítulo 2. En su primera venida los hombres hicieron con Él cuanto quisieron. Fue humillado, golpeado, escupido, fue juzgado y condenado. El juez de toda la tierra fue hallado culpable de blasfemia, porque dijo de que Él era Dios. Fue hallado culpable de blasfemia por una generación maligna, adúltera y perversa. Los malos, los injustos, condenaron a Dios. Lo sentaron allí en el banquillo de los acusados, le dijeron que se callara, que Él era un mentiroso, que Él estaba endemoniado. Pero en su segunda venida nadie podrá decirle nada. No habrá defensa alguna para ellos, ni abogados, ni apelaciones, simplemente la sentencia de su boca que dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando sean reunidas delante de Él todas las naciones, como dice Mateo 25, apartará, dice, las ovejas de los cabritos, a los de su derecha dirá: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, pero a los de su izquierda, los cabritos, dirá: al castigo eterno, y les dirá: malditos. Hay una gran diferencia y estamos a la espera de ese gran día, donde cada quien reciba justa retribución por cómo vivió en este mundo. Y es lo que esperamos, anhelamos. Dice allá en Timoteo de que aguardamos la esperanza bienaventurada, aquel día cuando Él se glorifique. Como dice en Tesalonicenses, que cuando Él se manifieste y a nosotros dice que somos atribulados, darnos reposo. Y aquellos que nos atribulaban, ahora ellos van a ser atribulados y van a ser enjuiciados. Viene ese día, hermanos, y lo esperamos con ansias. Mientras tanto, estamos en este mundo, sufriendo, llevándola ahí al suave, tratando y luchando y no desesperarnos y no desanimarnos a ver las injusticias de este mundo, a ver las injusticias del hombre, aún en nuestra propia familia, aún a veces en nuestros propios hermanos, aún a veces en la familia de la fe. Pero un día, hermanos, vendrá la justicia perfecta, la justicia en el cual todos recibiremos justa retribución, justa retribución. Ese es el anhelo, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 3, después de describir la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y lo sucesivo a ella. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde reina la justicia. Y ahí estamos, hermanos, estamos esperando ese día. Estamos esperando ese día. Mientras tanto, estamos practicando ahí una injusticia imperfecta. Pero ahí vamos. Mire
hasta cierto punto es paradójico de que el hombre pida justicia, siendo injusto. Pero esta paradoja tiene su razón de ser, y es solamente porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y hay allí todavía un cierto sentido de justicia. Imperfecta, borrosa, como la imagen, pero ahí está. Que aun cuando una persona no sea estudiada, no sea letrada, que pudiese estar allá en el Amazonas, pudiese ser de alguna tribu, donde con costo quizás se puedan comunicar, pero ellos también tienen un sentido de justicia. Saben lo que es bueno y lo que es malo, las cosas que se pueden hacer y las que no. ¿Cuánto más ahora nosotros, hermanos, debemos vivir en esta vida, verdad, lo que nos resta? En sana paz dice, buscando la paz, buscando la paz. Hay todavía 2. Ok. Entonces, bueno, por aquí vamos a ir quedando, pero para que ya, verdad, quede en sus mentes. ¿Cuántos juicios? ¿1 o varios? Entonces ahí viene la controversia, viene el estudio. Así que, hermano, le animo, ¿verdad?, para que estudiemos cada vez más las Escrituras. No se pierda la continuación de este tema. Vamos a tratar de terminarlo el próximo jueves, en el que vamos a ver el tiempo y los sujetos del juicio, el propósito del juicio. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas y creo que hay una diapositiva más. Ok, entonces juicios escatológicos según la postura. Ahora, juicio escatológico queremos decir juicio futuro. Al tiempo hay un juicio sobre todo hombre, al tiempo. Lo encontramos en Juan 3:18 y el 36, que dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Entonces, al tiempo hay un juicio presente también sobre todo hombre. Pero hablando de los juicios, ¿verdad?, escatológicos o juicios futuros, según las posturas tenemos así. El milenialismo y el post enseñan solamente un juicio, ¿verdad?, general para toda la humanidad, justos e injustos, vivos y muertos, también los ángeles caídos, ahí va Satanás y, como dice, ¿verdad?, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y tenemos la otra postura, el premilenialismo, que enseña allí, bueno, tenemos ahí 5, otros enseñan 4, y básicamente son el juicio de los creyentes, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, el juicio de los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Otros dividen el juicio en 2. Juicio para vida eterna y juicio para condenación. Juicio para vida eterna, juicio para condenación. Esto pues lo vamos a detallar más en el próximo jueves, pero para ir adelantando un poquito, el juicio de los creyentes es lo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10 también, y otros textos de Corintio, en el que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y este juicio es celebrado allá en el cielo, mientras en la tierra hay juicio. El juicio a Israel es a la vuelta del arrebatamiento después de los 7 años, juicio a Israel y juicio de las naciones. Describe de cómo las naciones trataron a Israel. Y entonces eso los va a calificar para entrar o no al reino milenial.
tenemos el juicio de los ángeles caídos, descrito allá en Judas 6 y 1 de Pedro 2:4, ¿verdad? Donde dice que están reservados para el juicio del gran día, los ángeles, ¿verdad? Los demonios, aquellos que no retuvieron, dice, su dignidad, otros dicen su señorío de Jesucristo. Tenemos un juicio final del gran trono blanco, después de la segunda venida, después del arrebatamiento, después del milenio. Un juicio ya final, ¿verdad? Para entrar al estado eterno. Ok, entonces vamos a quedar por ahí. Al momento alguna pregunta, y si no, pues vaya haciéndola para el próximo día. ¿Alguna pregunta? Corintios 6:3. Sí, donde dice que nosotros jugaremos a los ángeles. Sí. Es un juicio. Sí. Y la iglesia es la que va a ejercer ese juicio, Sí. de acuerdo a Pablo. Sí, hay y va a dos. ser un juicio de los ángeles. Sí. Sí. Dice el 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, pues ahí habría que ver la postura. Sí. Sí. Porque una postura lo pone en un tiempo, en un momento, y por otra postura en otro tiempo, en otro momento. A los ángeles. Es decir, está hablando de un juicio real, una verdad que le está presentando el apóstol Pablo, incluso una promesa de un privilegio que va a tener la iglesia, porque le está dando una esperanza de que la iglesia va a ejercer una función en determinado momento. Entonces, habla de un juicio, habla de un juez y hablan de unos juzgados. Así. Entonces, ¿en qué momento entre esos tres se puede ubicar? Tres, porque están los amilenialistas y los posmilenialistas, ¿ve? Y están los premilenialismos, ¿ve? Pero en el primero no cabe, en el segundo, ahí sí cabe porque dice el juicio de los ángeles caídos. Sí, según la postura. Bien, vamos a terminar por ahí, hermanos. Ya, pues gracias a Dios estamos culminando esto. Que esto, hermanos, sirva para inquietarnos, ¿verdad?, a estudiar más la palabra de Dios. Puedan aprovechar el Instituto Bíblico local y puedan profundizar más, ¿verdad? Profundizar más. Como les dije, su convicción y su fe va a estar más fortalecida por un estudio serio propio de usted, más que por una fe prestada, más que por lo que digan otras personas. Así que, bien, por aquí termino. Gracias. Y si Dios nos permite, nos vemos el próximo día.